Buenos días y bienvenidos al quinto congreso organizado por COCENFE Comunidad Valenciana con el título Presente y futuro de la discapacidad, tiempo de crisis, tiempo de lucha. Desde el año 2003, COCENFE Comunidad Valenciana, junto con el apoyo y colaboración de sus tres federaciones, como dice Carlos, la de Alicante, Valencia y Castellón, viene desarrollando bianualmente este congreso como lugar de intercambio de experiencias y de difusión de investigaciones y proyectos con la finalidad de conocer y rentabilizar los recursos existentes en este ámbito. Como bien indica el título de esta edición, atravesamos tiempos de crisis y, por lo tanto, tiempos de lucha. El colectivo de la discapacidad y su movimiento asociativo estamos sufriendo de primera mano las consecuencias de esta crisis. Por ello, consideramos imprescindible que las políticas públicas de discapacidad no solo se mantengan, sino que se intensifiquen, teniendo como marco de referencia el constituido por la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, como un asunto prioritario en la Oficina de los Derechos Humanos. Hemos pedido el reconocimiento de nuestros derechos por activa y por pasiva, por lo que estamos en posición de exigir que se cumpla con lo pactado políticamente, que no es más que la ayuda a miles de personas dependientes y a sus familiares para ofrecer calidad de vida. La autonomía personal, como derecho recogido por ley, será una de las temáticas a abordar durante esta mañana. Y aquí me gustaría detenerme para reclamar públicamente que se hagan efectivos los recursos que la propia ley indica, que es el caso del Centro de Atención Integral que COCENFE Alicante ha construido en la localidad de Petrer y que no puede abrir sus puertas por la falta de partida presupuestaria que debiera destinarse al concierto de plazas y su mantenimiento. Somos conocedores de la situación actual en la que se encuentra el desarrollo y ejecución de dicha ley, pero necesitamos respuestas, hechos y compromisos reales que esperamos encontrar para cumplir con el derecho de las personas con discapacidad dependientes. Consideramos necesarios redoblar esfuerzos en la aplicación de dicha ley y asegurar que se va a trabajar por crear un auténtico espacio sociosanitario para facilitar la atención de las necesidades reales de las personas con discapacidad, como es el caso de la única residencia y centro de día de la provincia, en la que tenemos COCENFE en Alicante. Desde COCENFE Alicante queremos mostrar nuestro apoyo a la creación de este lugar de encuentro y discusión entre representantes de organizaciones de todos los sectores de la discapacidad, sus profesionales y el resto de la sociedad. Sin nada más, agradecer a la organización de este quinto congreso todo el trabajo y esfuerzo realizado, a COCENFE Comunidad Valenciana por la continuidad de este proyecto y a todos los ponentes, moderadores y, sobre todo, a todos vosotros, a todos los asistentes, por su participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Antonio. Albert, cuando quieras. Bé, benvinguts a tots a este quint congrés de COCENFE Comunitat Valenciana. Un congrés que té com a títol Temps de crisi, temps de lluita, i com ha dit bé Antonio, és exactament el que en aquests moments estem vivint. Esta crisi està afectant a tot el món, tots tenim gent en el nostre entorn, no necessàriament de discapacitat, que està patint-lo, però sempre els sectors més desfavorits són els que més pateixen quan hi ha retalls, i això ho estem vivint. Davant d'aquesta posició l'únic que podem fer és lluitar, i això és el que d'alguna manera en aquest congrés té que eixir. Des de la lluita, no sols des de la federació, així som 3 federacions, 4 federacions d'associacions, també des de les associacions i sobretot també des dels propis discapacitats. Les capacitats tenen que reinventar-se. El sector de la discapacitat en aquests anys que venen probablement no va ser el que ha sigut fins ara. Tindrem que buscar recursos per als nostres propis mitjans. Tindrem que estar forçant que els diners que nosaltres generem, que és molt, revertisca en nosaltres mateixos. Això és una de les vies fonamentals que tenim que estar planificant. I sobretot participar en la societat. En aquests moments, qui dirigeix els nostres destinos no som els discapacitats. I això té que anar canviant. En la societat tenim que estar més patents perquè la gent ens vegi participar no sols en els nostres problemes, sinó també en els d'ells, per a després intentar que ens ajuden en els nostres.
La societat té que unir-se tots els sectors. I nosaltres som un dels sectors que probablement menys visibles som en la societat. Si volem canviar la tendència, i sobretot els anys que ve, això tindrà que canviar. Moltes de les ponències que se van a desenvolupar en esta intensa jornada van anar en aquest sentit. Tindrem que estar molt atentos a lo que se diu, prendre bona nota i d'ací 2 anys veure com ens va en el 6è congrés. Bé, doncs que disfruteu, com dic, d'esta intensa jornada. Gràcies a tots per vindre i fins a un moment. Muchas gracias, Albert. Bueno, pues hoy, independientemente de nuestro congreso, por el cual nos podemos felicitar, yo creo que todos los españoles también nos tenemos que felicitar por otro hecho que acaeció ayer, es el abandono por parte de ETA de las armas y, como consecuencia, bueno, pues menos personas con discapacidad tendremos, y no quiero acordarme ahora de Irene Villa como un ejemplo, pero en fin, un buen día. Pues buenos días a todos otra vez, y como el Congreso se está retransmitiendo en tiempo real por Internet, pues de nuevo saludamos al mundo, a la aldea global, como le gustaba llamar al filósofo canadiense Marshall McLuhan, a lo que es la interconectividad humana a escala global. Vamos a presentar este 5º Congreso de COCENFE Comunidad Valenciana, agradeciendo, como ha hecho Toni y Albert también en primer lugar, vuestra presencia, la de las autoridades y amigos y amigas del tejido asociativo de la discapacidad que nos acompañan, la gentileza de todos los ponentes que van a intervenir a lo largo de la mañana y esta tarde, así como a Feria Valencia y Orprotec, una vez más, por las facilidades concedidas para la utilización de este foro y también, como no, a todos nuestros patrocinadores. Y a los equipos y compañeros de COCENFE Comunidad Valenciana y sus 3 federaciones, Alicante, Castellón y Valencia, por el empeño puesto en la organización del Congreso. Un Congreso que por primera vez desde su primera edición hemos tenido que cambiar de formato como consecuencia de la grave crisis económica que estamos padeciendo y que nos ha impedido reunir la financiación suficiente para poder celebrarlo en 2 jornadas, tal y como venimos haciendo desde el año 2003 y como nos hubiese gustado también que fuese este año. Nos adecuaremos a las circunstancias. Un año, este 2011, en el que COCENFE Comunidad Valenciana cumple también su 20º aniversario. Pero, como dice el famoso tango, 20 años es nada. Y esperamos cumpla muchos más mientras exista cualquier tipo de desigualdad o discriminación para seguir defendiendo sin cuartel los intereses de las personas con discapacidad y sus familias. Quienes aquí llevamos años hemos visto crecer nuestra confederación de manera exponencial en estos años y de aquellas primeras y voluntariosas organizaciones hemos pasado a tener una red de 91 organizaciones diseminadas en todo nuestro ámbito geográfico. Destacando y felicitándonos por la labor de todas, sí quiero referirme de manera especial a esas pequeñas organizaciones en muchos de nuestros pueblos que con grandes dificultades de subsistencias y esfuerzos han conseguido que en el ámbito rural también se perciba la discapacidad como algo natural que forma parte de nuestra vida cotidiana. Durante estos años, COCENFE se ha convertido en una referencia necesaria sobre la discapacidad en nuestra comunidad, desarrollando un importante trabajo junto a otras organizaciones del tejido asociativo en el seno del CERMI Comunidad Valenciana,
que es la plataforma representativa del sector de la discapacidad. Y como el CERMI, a nivel estatal, ante las próximas elecciones del 20 de noviembre, pedimos que los temas de la discapacidad tengan una mayor presencia en lo que es la agenda política de nuestra comunidad y que establezcan políticas que den respuestas a nuestras necesidades. Es necesario para seguir mejorando la calidad de vida de más de 400.000 personas afectadas por cualquier tipo de discapacidad en nuestra comunidad y sus familias. Para ello es necesario que se cree también, como venimos solicitando desde hace tiempo y seguiremos haciéndolo, una comisión o subcomisión sobre la discapacidad en las Cortes Valencianas, al igual que ya tienen otros parlamentos regionales. Como el empezar a adecuar nuestra legislación comunitaria, lo que citaba Toni, a la Convención de Derechos Humanos de las Personas con Discapacidad, como también tendrá que adecuarla el Gobierno español y que el tejido asociativo de la discapacidad goce de la representatividad que se merece y se le reconoce en dicha convención. Quiero aprovechar la coyuntura para, en estos momentos extremadamente difíciles para todos, pedirles a la clase política que tengan valentía, que tengan valentía. La valentía suficiente para que no apliquen y castiguen con los recortes o no hagan caer esos recortes sobre quienes no hemos provocado la crisis. Estamos convencidos de que un alto nivel de inversión pública en discapacidad continuará traduciéndose en un gran beneficio para toda la sociedad en su conjunto en un mediano y largo plazo, puesto que, como se ha venido demostrando, por ejemplo, con las políticas activas de formación y empleo, se consigue ir abandonando las situaciones de subsidiariedad para que se produzca un importante retorno al Estado con la minoración de las políticas pasivas. Creemos que en tiempos de crisis es más necesario que nunca tener un firme compromiso político con el bienestar de las personas con discapacidad, uno de los colectivos más vulnerables en coyunturas adversas. En este sentido, por nuestra parte, vamos a seguir luchando más que nunca, con más fuerza si cabe, de manera individual y colectiva, para no dar ni un paso atrás en los derechos sociales que tanto esfuerzo y sacrificio nos ha costado conseguir en los últimos 30 años. Hay situaciones que no se pueden permitir, ni mucho menos negociar a la baja, en un Estado de derecho social y democrático, y como ciudadanos de este Estado vamos a seguir reivindicando las cuotas de bienestar que nunca hemos alcanzado en referencia a algunos países de nuestro entorno geográfico. Sin duda, se han producido avances importantes en los últimos años en la calidad de vida y bienestar de las personas con discapacidad y sus familias. Sería de necios negarlo o no reconocerlo, pero si uno echa la vista atrás, en los años de auténtica bonanza económica, diríase que la clase política en unos casos más tacaña, en otros menos, voy por territorios, han utilizado los presupuestos en materia de servicios sociales como jabón para lavarse sus conciencias, más que una auténtica herramienta para ayudar a los más desfavorecidos. Y nos preocupa profundamente el que una ley tan deseada como la de la autonomía personal y dependencia solape y haga olvidar en esa agenda política aludida otras realidades consustanciales y circunstanciales de la discapacidad. Desde aquí, asimismo, pedimos para el colectivo de la discapacidad física el desarrollo en la Comunidad Valenciana de la figura del asistente personal para la ayuda en diferentes facetas de las actividades de la vida diaria. Como pedimos públicamente que se adecúen las medidas necesarias para poner en marcha la que es, sin duda, una de las mejores residencias de España, el Centro de Atención a Grandes Discapacitados Físicos de Petrer, que reivindicaba Toni. El único existente en la provincia de Alicante y cuya demanda sobrepasa en mucho, con creces, su capacidad. Un centro que nos ha costado 10 años de dura lucha para finalizarlo, con el esfuerzo de todos, entre ellos el Estado,
y la Generalitat Valenciana, y al que solo le falta que entren sus usuarios para ser atendidos. Como nos preocupa gravemente el proceso de bancarización de nuestras cajas de ahorro, que durante años han redistribuido su riqueza a través también de sus obras sociales con el apoyo de las organizaciones sin ánimo de lucro entre los ciudadanos españoles más necesitados. Cerca de 200 años de ayuda a los más necesitados pueden quedar en nada si la clase política no se decide a actuar y a garantizar la continuidad de estas obras sociales. Bien, quiero brindar por un buen desarrollo del Congreso, creo que con un contenido importante sobre la actualidad que estamos padeciendo, y pedir excusas por algunos cambios que hemos tenido que introducir a última hora, pero bueno, cualquier organizador de Congreso sabe que son hechos que se producen y que, a pesar de pequeños disgustos, tienes que aguantarlos. Por último, una mención especial para nuestras universidades, la de Valencia, la Católica, la UGI de Castellón, la Universitat Jaume I, y a la Comisión de Educación del CERMI, Comunidad Valenciana, que hoy a mediodía verán de alguna manera recompensados sus esfuerzos por los trabajos sobre educación inclusiva de las personas con discapacidad y a los que se les va a dar los premios COCENFE, y que van a ser simplemente un reconocimiento y un estímulo para que sigan desarrollando y trabajando sobre este tema. Nada más. De nuevo, muchísimas gracias a todos por vuestra presencia y, sobre todo, también por vuestra colaboración. Gracias.